Muy buenas, pues aquí estamos otro día más hablando sobre la historia y sobre la situación social, las diferentes lenguas de España. Hoy vamos a hablar del andaluz y para ello tenemos a dos titanes de la lingüística andaluza. Tenemos a Rafael Cano, tenemos a Elena Méndez, que son varios de los autores de este gran libro, La identidad lingüística de Andalucía. Por supuesto, estos investigadores tienen muchísimas más publicaciones sobre el tema y vamos a intentar hablar un poco de todo ello. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenidos. Muchas gracias a ti por invitarnos. Bueno, vamos a ir hablando mucho sobre los aspectos sociolingüísticos, pero sí me parece importante tener primero un poco claro las características puramente lingüísticas del andaluz y esa es mi primera pregunta. Me quería pediros que las definierais un poco para quien no conozca el andaluz de primera mano. Bueno, empiezo yo, si te parece. El andaluz, que es una variedad, como sabemos, del español como hoy lo concebimos, un español global, etcétera. Bueno, pues sabemos que tiene sus raíces en las formas castellanas antiguas de la Edad Media. Y de esas variaciones lingüísticas que se dieron, pues realmente lo que caracteriza al andaluz hoy son formas de pronunciación. Es la prosodia, el acento, lo que se llama comúnmente el acento, y determinados rasgos de pronunciación, algunos de los cuales surgieron en esas épocas, ¿no? Entonces, un rasgo característico y que es el más extenso en las hablas andaluzas es el tipo de S. El tipo de S en Andalucía es un tipo de S dental. Tiene muchas variantes alofónicas, tiene muchos sonidos en los que se realiza esta S típicamente andaluza, ¿no? Luego, aparte de este rasgo, que además explica muy bien luego los procesos, ¿no? que se dan y que tenemos hoy en el andaluz, ¿no? Que conviven y las variantes que tenemos. Otro de los rasgos es la neutralización que solamente hay una sibilante, solamente existe en lo prototípicamente andaluz un fonema sibilante que puede realizarse bien como seseo, es decir, todo con una estridente, con las características andaluzas, o con un ceceo, es decir, con unas características propias de una sibilante mate, ¿no? Decir zapato es variante seseante, decir, por ejemplo, Sevilla, pero Sevilla sería una variante ceceante. Desde el primer momento en el que aparecen en las hablas del Valle del Guadalquivir este fenómeno, las realidades fonéticas en las que se podían realizar esa neutralización en un único fonema sibilante, pues es muy, muy variada y fueron tanto en formas seseantes como probablemente en formas seseantes con la S típicamente andaluza. Luego, claro, súper característico de las hablas andaluzas, las aspiraciones. Las aspiraciones, bueno, pues en contextos de interior de palabra, que en posición implosiva, aspirar, como acabo de hacerlo, aspirar ese elemento implosivo que es sibilante, pues es muy general en todo el andaluz. Lo que pasa que, siendo general, se puede realizar de múltiples formas. Es decir, da lugar a un polimorfismo que tiene que ver con los contextos en los que aparece ese sonido implosivo en la coda silábica en interior de palabra o de grupo fónico. Si va en posición intervocálica, podemos decir los andaluces,
pero también podemos decir los andaluces o los zandaluces, dependiendo de si el hablante es ceseante o es ceceante o es distinguidor. O sea que el contexto, se puede sonorizar la aspiración, claro, se puede hacer una consonante doble. Efectivamente, puede haber geminación, mantenimiento de la aspirada a pesar de que haya geminación, o decir 200, en donde hay una absorción. Es decir, hay un polimorfismo muy grande a la hora de que los hablantes puedan realizar eso. Pero da lo mismo el polimorfismo, porque realmente lo que permanece en la conciencia de los hablantes dentro y fuera de Andalucía es la aspiración. La aspiración. Luego, claro, la aspiración se puede dar también en otros contextos, ¿no? Por ejemplo, en lo que los hablantes del centro peninsular realizan como velar J. Bueno, pues ellos lo realizan así, pero en Andalucía nunca, en la Andalucía prototípica. El madrileño, ¿no? Claro, en la Andalucía del Valle del Guadalquivir nunca existió velar. Por lo tanto, no hay un cambio de velar a aspirada, sino que la aspirada era la aspirada que existió en el momento en el que las soluciones de las prepalatales pues dieron un sonido que en Andalucía fue un sonido aspirado, porque mantenía también otro sonido aspirado que ya en Andalucía es residual, que es decir, hacha, jiguera, y que queda exclusivamente en formas lexicalizadas con ese sonido. Por ejemplo, pero qué hartita estoy de ti. Entonces, harto, harta, un andaluz puede, sin decir nunca hacha, ni jiguera, ni podría decir perfectamente qué harto. Sí, pronunciaciones fonéticas fosilizadas. Expresiva y fosilizada. Entonces, ahí conviven ese tipo de aspiraciones. Luego, hay otro rasgo muy general, y es la elisión de sonidos en posición final de palabra. Eso es general no solamente con la S en final de palabra, que no hay prácticamente localidad en Andalucía en la que no sea general en el habla cotidiana esa pérdida, pero no solamente de la S, sino de cualquier sonido consonántico que vaya a final de palabra. Es también muy general, y además en toda Andalucía el empleo, la neutralización de las líquidas en posición implosiva, es decir, R-L. Y generalmente es la L la que se actualiza en el discurso como vibrante, con una vibrante que puede ser muy relajada, y es, pues eso, alcalde, maldita sea tu alma, alcalde, maldita sea tu alma, ¿vale? Con su entonación y todo. Eso básicamente en lo que es la pronunciación, que es la más perceptible y la más reconocible, tanto dentro de Andalucía como fuera. Luego hay otro rasgo que es inevitable en determinados andaluces, que es la abertura de las vocales finales. Que no tiene que ver con una presencia de la abertura porque se reconvierte en un contenido gramatical que puede ser la noción de plural, porque eso ocurre siempre que desaparece un sonido en posición final de palabra. Se puede decir Cristóbal por Cristóbal, se puede decir tortilla de patatas por tortilla de patatas, sin que las patatas, el patate tenga que ver con el plural, o decir los ojos tenga que ver con el plural, porque ya el plural está marcado por el artículo. Por lo tanto, es un fenómeno mecánico que podemos encontrarlo localizadamente en algunos puntos de Huelva y también de la provincia de Sevilla. Parece que se da en Marchena, que también aparece en Paradas, pero que es sobre todo general en Córdoba, en la parte más oriental de Málaga, en Granada y en Almería.
y también la A que se palataliza un poco y además se puede abrir, se puede alargar, pero es un fenómeno que no es prototípico del andaluz, aunque sea súper general en el andaluz, sea muy, muy constante y muy general y además muy reconocible. Se reconoce perfectamente a un granadino, a un almeriense, también a un malagueño. Lo que pasa es que la abertura malagueña es menor, no es tan pronunciada. Es muy gradual todo, ¿no? No hay abertura en todos los andaluces y los que sí la tienen, unos abren más, otros menos, es muy gradual todo. Sí, exactamente, es muy gradual, pero los andaluces occidentales no tienen conciencia de que ellos pueden abrir las vocales en alguna ocasión. Solamente se reconoce la abertura cuando aparece como perceptible por contraste con lo que no hace un determinado grupo de andaluces. A lo mejor para la percepción externa todos los andaluces abren las vocales, porque el contexto además es un contexto que favorece mecánicamente esa abertura, incluso cuando está el sonido consonántico presente, ¿no? Pero dentro de Andalucía los occidentales lo perciben de granadinos, cordobeses. Sí. Yo creo que fuera se percibe sobre todo en los plurales, que tú dices que no solamente se abre como elemento gramatical, pero sí que es verdad que incluso entre lingüistas eso se ve citado muchísimas veces, que la abertura es para marcar el plural y no, es más. Sí, vamos a ver, el hecho de que aparezca, por ejemplo, en comer, cuando se pierde, se lide la R del artículo, del infinitivo y es comer. Vamos a comer. Y claro. Eso no es que esté marcando el infinitivo, no. porque la construcción está clarísima, ¿no? Entonces, es un fenómeno mecánico. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que cuando se perciben esas vocales abiertas, y además, claro, el contexto más favorable es el de la S, porque, claro, en plural estamos continuamente hablando. Entonces, ese contexto es el más perceptible y más prototípico. Pues claro, como está en boga las oposiciones fonológicas, cómo se manifiestan las oposiciones fonológicas, las estructuras fonológicas de las lenguas, etcétera, pues claro, de repente pues, se interpreta científicamente eso como una refonologización y se habla de oposición fonológica, vocales abiertas y vocales no abiertas, pero realmente no tiene sentido. Ahora mismo, con todo lo que sabemos ya, hablar de oposición fonológica ni de refonologización, porque los contextos, luego, por otro lado, si se está diciendo continuamente que el andaluz es económico y que todo es rentabilidad y economía en el andaluz, porque el IDE, etcétera, ahora resulta que lo más económico que podría ser, resulta que es una refonologización y tiene algo que podría ser simplemente contextual y dar la pluralidad por los contextos de uso, por los artículos, por los modificadores. Ahora resulta que se implementa un rasgo para marcar el plural, no tiene sentido. Vamos, yo desde luego no veo con mucho sentido. Y te quería preguntar también por el yeísmo, que muchas veces, sobre todo en manuales más antiguos, se pone como típico del andaluz y bueno, hoy en día el yeísmo casi que lo raro es cuando no se hace. No sé si todavía se sigue viendo como un fenómeno de origen andaluz, que ya sé que está en duda eso. En bueno, fin, es un tópico científico, vamos a decirlo así, porque Andalucía tiene localidades que actualmente se mantienen, y además alrededor de Sevilla hay varias localidades que mantienen la distinción, en algunos casos como rasgo prestigioso, identitario de esa localidad, y en otros casos como un hablar raro que tiene el pueblo. Y también y no solamente en Huelva y en Sevilla, en algunos puntos de la Sierra de Cádiz
vamos, que hay, que Sí, se mantiene, ¿no? contáis el ejemplo de unos alumnos que hacen la educación básica en un pueblo y la secundaria en otro y se ríen de su manera de hablar con distinción y cambian. Claro, claro. El que alguien se ría de un uso que no posee y que poseen otros es muy habitual. Ahora ya parece que menos. Ahora ya hemos interiorizado un poco que, bueno, pues que cada uno habla como habla y se reconoce por su hablar, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando yo vine a Sevilla a dar clase, el primer año tenía un montón de alumnos muy buenos, muy brillantes todos y además muy preguntones, muy participativos. Y un día en la clase, uno de ellos, que era de Ronda, de Málaga, pues habló y cuando se levantó para hablar y hacer una argumentación con respecto a algo que yo había hecho, pues claro, el hablante era ceceante y ceceó con una zeta estupenda. Y todos los alumnos, que casi todos eran sevillanos, se rieron, pero muchísimo. Y a mí eso la verdad es que me molestó y además lo dije claramente en la clase y eso. Bueno, actualmente este alumno, que ya no es alumno, sino que ya es un profesional muy bueno, no tiene el rasgo de ceceo en su interacción con mucha gente. Probablemente en su habla familiar sí lo tenga, ¿no? O sea que, pero ya no hay esa lucha, esa las burla. ideologías lingüísticas y... Por lo menos ya no se aprecia en estudiantes universitarios. Sí. Sepan o no sepan cosas del andaluz. Quiero hablar de todo eso, sí, pero lo vamos a dejar por un poquito más adelante. Quería preguntarte primero de todos estos rasgos que estás contando, ¿cuáles son? Porque eso es lo objetivo, digamos, lo que los lingüistas sabéis. Pero luego esta otra cosa es metalingüísticamente de los hablantes, tanto de dentro o de fuera de Andalucía, de qué son conscientes, qué asocian ellos con el andaluz. Pues asocian lo que ellos llaman comerse las sílabas o comerse los sonidos o las letras, porque yo creo que ellos piensan en comerse las letras, que es la lenición de las implosivas y las aspiraciones, y luego lo que hablan, que llaman seseo, ceceo, pero yo creo que no saben lo que es cuando lo dicen. Es decir, la generalidad de hablantes que hablan de seseo y ceceo a lo mejor pueden definirlo, pero no saben reconocerlo. Yo hace mucho tiempo que suelo hacer experiencias en clase para que me diga marco a alguien, lo llamo y digo, dime qué es lo que hace tu compañero, qué es lo que hace, sesea, cecea, distingue, no saben. Qué curioso. No se han dado cuenta de qué es lo que hacen. Y eso es muy, muy frecuente. Ellos pueden ver el ceceo y oírlo cuando se asocia a un grupo determinado que lo marca como grupo, pero a lo mejor no son del todo muy conscientes de qué es lo que está haciendo su compañero de al lado. En otras ocasiones sí, ¿eh? En otras ocasiones sí. Entonces, sí dicen como característica seseo-ceceo, pero no siempre son capaces de saber lo que hacen ellos, sobre todo cuando se pregunta en institutos. Pero tú seseas, no, yo no. Yo es que hablo un andaluz poco marcado. Pero luego resulta que a lo mejor sí tienen seseo, pero también tienen formas de distinción, es decir, hacen un híbrido, ¿no? Exactamente, que a veces se olvida, sobre todo la gente que no conoce bien el andaluz, que también hay distinción en Andalucía. Claro. Y eso no se suele asociar. Y además, vernacular, distinción vernacular en localidades muy pequeñas, en hablantes muy mayores, medianos, pequeños, que la tienen porque la tienen por tradición de hablar. Y quería también recordar una anécdota que contáis en el libro de una premonición que no se cumple,
de Menéndez Pidal, que creo que eran los años 50 o 55 más o menos, ¿no? Que decía que al final las hablas regionales iban a desaparecer porque estaba la televisión, la radio, todo el mundo tenía acceso a una norma. Tenemos que acordarnos, ¿no? Cuando nace la radio solo había perdón, la televisión solo había un canal. En la radio, si escuchas programas antiguos, es verdad que se oía pocas voces regionales. Y bueno, ya sabemos que no han desaparecido las hablas regionales y no solo eso, sino que como comentabas antes, incluso están ganando en prestigio. Ahora no está bien visto reírse de alguien porque te hable con un acento andaluz o catalán o el que sea, ¿no? Entonces quería preguntaros un poco en ese sentido, ¿cómo creéis que va a evolucionar el español como bloque y las ideologías lingüísticas? Porque hoy en día no es que no solo sí que los acentos entren en la radio, en la televisión, sino que además, sobre todo la gente joven, consume contenidos audiovisuales a través de Internet, ve youtubers de Argentina, de la República Dominicana, escucha reggaetón, en fin, que creo que tenemos, como hablantes normales, tenemos mucho más acceso que nunca a diferentes modalidades del español. Y entonces uno puede pensar, bueno, y esto nos va a acostumbrar el oído, nos va a volver más tolerantes a todos y vamos a mantener nuestras hablas locales o no, o se va a crear una necesidad de convergencia en conversaciones multidialectales en que nos aproximemos hacia una norma, en fin. Vamos a ver. No sé, Rafael, ¿tú quieres hablar? Sí. Ya que te han tocado a Menéndez Pidal. Iba levantando la mano. Vamos a ver. Efectivamente, hace gracia esa anécdota de Pidal porque la he utilizado después en otro trabajo justamente como Menéndez Pidal se enfrentó con la realidad lingüística andaluza, que la trató en varias ocasiones, y bueno, y efectivamente esa creencia ingenua, a pesar de su enorme conocimiento de la variedad lingüística y de la variedad histórica, pues esa ingenuidad de que los medios de comunicación, en ese momento, claro, él hablaba de la radio porque era lo que había, la televisión no se había desarrollado, pues que iba a uniformar, pero no solamente en España, sino en todo el ámbito del español, es decir, que en Argentina el yeísmo y el voceo iban a desaparecer, etcétera, etcétera, y todo el mundo pues iba a hablar. Eso que fue una especie de ilusión, porque los lingüistas también tienen ideología, a pesar de la enorme ciencia de Pidal, eso efectivamente pues no se ha cumplido y yo no creo que se vaya a cumplir en absoluto. Por supuesto, la situación actual en la que la información fluye de tantas maneras y hay tantos contactos, ¿no? Por los canales que tú has dicho, pero también está el cine, están las series de televisión, todos los culebrones de origen antes se hacían en Venezuela, otros se hacen en Miami, otros no sé dónde. El cine argentino que se consume, en fin, que llega. Ahí, efectivamente, eso ha creado algo que en la época, hace un siglo, no se tenía ni idea de que podía ocurrir y por eso aquellos lamentos sobre que el español se iba a fragmentar con el latín y que iban a aparecer varias lenguas. Esto, en principio, la comunicación, por supuesto, y la intercomunicación y el conocimiento, aunque sea conocimiento pasivo de otras variedades, es un hecho positivo y un hecho que además que va en pro del mantenimiento de la unidad idiomática como lengua. Ahora bien, eso no quiere decir ni mucho menos que vayan a producirse convergencias, porque lo que nosotros observamos en estos años en que hemos estado trabajando sobre esta cuestión son movimientos en doble dirección. Es decir, por una parte, es verdad que hay como un afianzamiento, creo que después de eso nos ibas a preguntar, de ciertos rasgos, ese sentimiento de identidad, yo soy andaluz y por tanto tengo que hablar así, y por tanto tengo que decir partío y ecomío, porque soy andaluz, por eso. Sí. Las identidades locales en el mundo global, que no solo se dejan sentir en el aspecto lingüístico. Por una parte, efectivamente, hay un afianzamiento de ciertas cosas. Y nosotros observamos en la universidad que entre la época en que yo estudié, y yo empecé a estudiar aquí en Sevilla, la época de hoy, efectivamente, digamos, la manifestación
de formas de hablar marcadas regionalmente está mucho más presente. Pero al mismo tiempo se producen solapadamente los movimientos de convergencia. Y eso lo estoy observando en el vocabulario, en el léxico. Es decir, tú vas a buena parte, no digo ya del área lingüístico de Andalucía, sino esas palabras que normalmente ponemos, que son andaluzas y tal. Las preguntas en clase a nuestros alumnos de Sevilla de 20 años y se quedan con la boca abierta, sobre todo si son de la ciudad. El que es de pueblo a lo mejor así recuerda alguna. Es decir, ese es un proceso global de globalización del léxico que se está produciendo. No sé, te voy a poner por poner un ejemplo, bueno, como todos los ejemplos, es una anécdota, pero las anécdotas pueden ser categorías, ¿no? Aquí decíamos siempre, bueno, que el ajonjolí entraba la grabación. Ahora, los de esta generación dicen el sésamo. A mí, personalmente, me da un poco de pena que desaparezca, no como lingüista, sino, bueno, como... Pero quiero decir que, efectivamente, esos movimientos de convergencia se producen junto a y al lado de una marcación de rasgos, y hay otra cosa que antes ha salido ahí. Por ejemplo, en Sevilla ciudad, en un estamento, digamos, medio, alto, medio y sobre todo joven, la distinción entre una C, más o menos interdental, y una S dental, no la castellana, no la típicamente castellana, pero una S dental es... Está avanzando, es decir, está avanzando, se ha observado también en Málaga, en Granada, es verdad que ahí partían de una situación algo más variada, porque en Málaga no, pero en Granada hay una parte de la provincia que no se sea ni se sea, hay otra que sí. Entonces, sí, y lo observo comparando, por ejemplo, el hablar de gente mayor, pues de 60, 70 años, digamos, de estudios altos, y que son seseantes sistemáticos con una S, perfectamente sevillano-gaditano, tal, y sus nietos que pueden aspirar todas las S implosivas que quieran, pueden hacer desaparecer las D intervocálicas, pueden decir ustedes estáis, pero distinguen SDC. Es decir, hay movimientos, por tanto, los lingüistas, los historiadores, como tú sabes, no podemos hacer profecía, porque generalmente nos equivocamos, pero lo que sí observo es eso, en este sentido. Por supuesto, el intercambio claro que hace, y la televisión, y eso, claro que va haciendo penetrar. ¿Que eso va a modificar la forma de hablar? Eso se verá a la larga. No, hay varios factores que van en direcciones opuestas, ¿no? Por un lado, pues también creo que la educación se ha ampliado muchísimo y el contacto con la norma, con la educación es contacto con la norma escrita, en fin, contacto que favorece cierta convergencia. También hay mucha más movilidad social y movilidad geográfica, la urbanización, aunque sea urbanización de gente del mundo rural andaluz que va a Sevilla, pero ya se forman dinámicas lingüísticas distintas, se pierde el léxico, efectivamente. Pero por otro lado, pues lo que hablábamos, parece que está de moda el sentir orgullo de las formas que tenemos. Entonces sí que, en fin, es interesante ver qué tendencia es más fuerte, ¿no? Y sí que te quería la pregunta, que ya la has respondido en parte, de todos estos rasgos lingüísticos que mencionábamos al principio, vosotros, o en los estudios, vaya, ¿está atestiguado que haya ciertos rasgos que las nuevas generaciones de andaluces los están perdiendo? Yo diría, como lo he dicho antes, perder no lo sé, pero desde luego está disminuyendo su presencia en los ámbitos urbanos en los que tenemos más contacto, y después por los estudios que colegas nuestros hacen sobre el habla urbana de Málaga o de Granada, uno puede ser el seseo-ceceo. Es decir, ese quizás es el que está, bueno, no lo sé, es que no me atrevo a hacer una profecía, desde luego es el que está un poco más, está más cambiante, es decir, mucho más cambiante. Así como, por ejemplo, como ha dicho antes Elena, la aspiración de la S final y la pérdida de las consonantes finales de palabras, eso parece que no se mueve, es decir, estáis sólidamente instalados. El seseo-ceceo lo veo que está cambiando, y está cambiando posiblemente hacia una cierta retracción.
Y la aspiración es que es un rasgo que tampoco es exclusivo del andaluz, se da en muchas variedades de América, pues, en Castilla-La Mancha, en Madrid. Imagino yo que eso también de alguna manera hace como que haya menos presión para cambiar eso. En cambio, el ceceo, que es algo típicamente andaluz, quizá, no lo sé, el hablante sí se puede sentir más estigmatizado. Yo no creo que sea porque piensen que está estigmatizado. A lo mejor pueden pensar que está estigmatizado en su variante ceceante. Los hablantes que cecean, pero los hablantes que cesean no. No, los ceseantes no, claro, porque está en América también, solo el ceceo me refiero. Pero incluso familias con ceseo de abuelos y de padres, los que son adolescentes ahora no cecean, distinguen. En el habla urbana de Sevilla hay un estudio que ha realizado la profesora Santana, Juana Santana, que ha salido recientemente, en donde se ve que va avanzando la distinción. En encuestas que se han hecho en institutos para, bueno, pues cuando los alumnos hablaban con el entrevistador, distinguían. Y cuando se les preguntaba que si ellos eran andaluces, ellos decían que sí, que ellos, pero que no hablaban como hablan los andaluces. Claro, ese no hablar como, y se veía, vamos, en las grabaciones se les oía hablar como hablan los andaluces. Lo que pasa que para ellos el estereotipo de andaluz o de habla andaluza estaba vinculado a la neutralización, es decir, a la indistinción. En su variante ceseante o en su variante ceceante, es decir, que además, aunque ellos sepan, porque han estudiado como contenido teórico qué es ceseo y qué es ceceo, luego a lo mejor no lo reconocen. Pero lo saben teóricamente, que es el problema de la enseñanza de la lengua, que saben cosas teóricas, pero luego no saben reconocerlas. Y luego creo que también está el asunto de que hay un desfase entre lo que es lo lingüístico y lo metalingüístico. Lo hablábamos antes de grabar, nosotros como lingüistas no hablamos de el andaluz. Tenemos claro que hay variación diatópica, diafásica y diastrática dentro del andaluz, incluso variación motivada pragmáticamente en el contexto, diría yo. Claro. Pero, claro, eso es demasiado complejo para el hablante normal y metalingüísticamente asocia andaluz a lo mejor una variedad diastrática determinada, una variedad diafásica determinada, que suele ser la que más se aleja de la norma, ¿no? Claro, eso, toda la razón. Sí, efectivamente, eso es lo que pasa. Entonces, claro, cuando los alumnos, sobre todo si se han hecho las encuestas en centros a los que van alumnos de niveles sociales superiores, medio alto o alto, cuyos padres tienen unas profesiones y ambos trabajan, etcétera, pues claro, ellos miran su forma lingüística de una manera diferente, aunque en las grabaciones se les oiga en la entonación, en las aspiraciones, en las formas de S que tienen, pero distinguen. Y todo esto, claro, nos lleva un poco a la cuestión también que mencionáis en el libro de la supuesta deslealtad lingüística que tienen algunos andaluces cuando cambian un poco su manera de hablar, en fin. Claro, es que el problema de deslealtad lingüística son conceptos que se toman de la sociolingüística, pero para los contactos de lengua, es decir, cuando conviven en una situación de bilingüismo social, lenguas distintas en las que una es lengua alta y otra es lengua baja. Entonces, vamos a trasladar eso a una situación de variación interna de una lengua, en donde no solamente existe una variación geográfica, sino que hay una variación, un continuum variacional que tiene que ver con situaciones de inmediatez comunicativa donde los participantes se conocen, están en situaciones coloquiales y otro tipo de situaciones en las que el hablante desconoce el contexto en el que se va a comunicar y que además tiene que hablar de un tema especial, fijo, en donde él domina el saber y tiene que proyectarlo a otros.
¿Se puede hablar de la misma manera en esa situación informal coloquial que en esta otra? Eso, ¿no? Pues vosotros en el libro decís que cuando un andaluz habla pronunciando todas las eses o sin abertura vocálica, que no es que se avergüence de hablar andaluz, sino simplemente, ¿no?, que decís que se está acomodando al contexto. Efectivamente, es que variación no solamente es la variación geográfica con unos rasgos prototípicos que se dice que tienen que ser así porque son de Andalucía o de los andaluces, es que son de unos andaluces probablemente casi siempre en todas sus realizaciones, pero porque esos andaluces a lo mejor no han tenido posibilidad de llegar a esas otras tradiciones de hablar y de contenidos discursivos que implican una forma distinta de construir el hablar. Es que hablar no es pronunciar. Hablar es elaborar un discurso que se elabora de distinta manera en situaciones cotidianas informales, en donde da lo mismo lo que estemos diciendo y cómo lo estemos diciendo, que elaborarlo en otra situación comunicativa en donde el hablante no solamente dice y quiere que su decir llegue, sino que además está legitimado en su decir. Pero sí que es verdad que un médico, un jurista, un político, y entonces ya puede que dentro de la imagen que quiera dar ese político, ese médico, ese jurista, ese profesor, se proyecten más o menos unos rasgos geográficos y por tanto propios de una región o reconocibles como andaluces, que aparecen de forma dosificada, pero sin plena conciencia de lo que se está dosificando, pero que aparecen como aspiraciones, pero también eses. Por ejemplo, lo más habitual es que si el hablante aspira en contextos donde los castellanos tienen velar, no vaya a modificar esa aspiración y diga José, en vez de decir José, o dijo, no lo va a decir dijo, dice. Entonces, claro, y sobre todo es la construcción del discurso, lo que se elabora, lo que resulta extraño a quienes no poseen esa elaboración, pero no tanto, claro, luego eso se arropa o se envuelve en una pronunciación, pero realmente lo que puede chocar a mucha gente es la forma elaborada de decir, no solo la pronunciación, aunque también pueda revestir de rasgos de pronunciación que dejan pasar, filtran lo que se puede dejar pasar para la imagen que tiene el social, que tiene esa persona que habla. Entonces el hablante es libre. Y es legítimamente libre para elegir lo que quiere decir y cómo quiere decirlo. Pero también tiene que saber que proyecta una imagen de sí. Y si está de acuerdo con proyectar ese tipo de imagen, pues estupendo. Yo imagino que esta cuestión de la deslealtad lingüística, por un lado, viene con el conocimiento de la dialectología tradicional, que sí que es verdad que se preocupaba más por el hablante rural, de un extracto social bajo, iba buscando lo más puro del dialecto, y hoy en día no hacemos esa sociolingüística, hacemos una sociolingüística más urbana, de la voz, de Coserio, en fin. Y también con el mito que sobre todo Rafael en el libro lo intenta luchar mucho contra ese mito de que los andaluces se avergüenzan de su lengua, que es un mito que no está basado en estudios científicos, ¿verdad? Lo de la deslealtad, para empezar, es que yo tengo un problema con la palabra deslealtad. Claro, los lingüistas lo utilizan, es una palabra que se carga inevitablemente de valoración de contenido, es decir, eso es una palabra tramposa y además es una palabra que se puede utilizar como un ariete. Por tanto, no me gusta emplearlo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Es lo que ha dicho Elena, efectivamente. Es decir, a medida que los hablantes en Andalucía han ido, pues claro, Andalucía no hay que olvidar que los años 20, los años 10, los años 20 del siglo pasado, el 70-80% de la población era analfabeta. Es decir, no había tenido contacto más que con la variedad local inmediata. Y si acaso los hombres, los segadores que iban de un pueblo a otro, a lo mejor habían oído a otro pueblo,
pero poco más. Estaba una clase urbana muy pequeñita, muy limitada, muy culta si acaso, pero había un desfase. Eso ya, evidentemente, no ocurre. Y, por tanto, el poder actuar como seres humanos, y por tanto, lingüísticamente, en situaciones de lo más variado, hace que, como sabemos todos, se vayan adquiriendo registros diversos, formas diversas, es decir, que la variedad que los hablantes pueden tener a su disposición son más y por tanto ahí se modifican. ¿Qué es lo que pasa? Pues que hay muchas veces claro, el sentimiento de grupo, de pertenencia al grupo y el que nadie se te escape del grupo es muy fuerte en muchos. Y entonces yo lo tengo el recuerdo no solamente de las situaciones actuales, sino de cuando yo era niño, en mi pueblo, era uno de los pueblos de migración, es decir, de los que perdió 15.000 habitantes en los años 60, es decir, pasó de 30.000 a 17.000, se fueron a Barcelona, a Madrid, a Alemania y a Francia. Es decir, claro, ¿qué es lo que ocurría? Pues muchas veces, claro, esta gente que los que se iban, claro, pertenecían a las capas culturalmente menos desarrolladas, menos favorecidas, porque era donde estaban, bueno, problemas reales de hambre, es decir, de no pues, ¿qué es lo que pasaba? Pues claro, tú sabes que al pobre se le mira mal fuera, es decir, se le mira mal. Entonces, ellos intentaban, a través de lo más formal, de lo más aparente, cuando iban, no solamente a adecuarse al nuevo medio, sino también a veces que no se les reconociera como esos pobres miserables que eran, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasaba? Cuando volvían de vacaciones o tal, ese intento de adaptación, que muchas veces fracasaba por falta de soltura, pues era estigmatizado por los del lugar. Es decir, quiere hablar, si no quiere hablar no sé cuánto. Entonces, ese era el de alguien que, por las razones, muchas veces podían ser razones de lo más íntimo, podían ser razones pues puramente de aparentar. Es decir, cada uno tenía sus motivaciones. Pero al ver, eso lo dijo también Gregorio Salvador, de su pueblo, es decir, que cuando él volvía tenía que hablar, porque entonces, como allí, porque si no lo llamaban, bueno, no lo sé, no estoy tan seguro de eso. Pero había ese componente, quizás porque ese sentimiento, una parte claro, se habla de la avergonzarse. Primero no se atreve, es decir, se habla a voleo de todas estas cosas, ¿verdad? Que ahora se están haciendo pues algunas encuestas, algunas valoraciones, bueno, se está, digamos, entrando en ese terreno. Las que se han manejado durante mucho tiempo eran muy simples, muy elementales. Y las que hay, la gente dice que valora la forma de hablar andaluza. Sí, si tú preguntas a alguien, ¿usted está orgulloso de su manera de hablar? Poco más te va a decir que no, pues te dirá que sí. Es decir, hay que tener cuidado, como siempre, con la pregunta, porque la pregunta condiciona evidentemente la respuesta. Entonces, claro, lo que quiere decir que la deslealtad por una parte, es decir, lo que se llama deslealtad, pues viene de una situación histórica en la que, por una parte, el sentimiento de grupo, y además de grupo, lo que se le decía y se le sigue diciendo, que habla mal. Eso no, que vamos a hablar, no, yo lo veo muy bien. Y al que quiera parecerse a vosotros, lo crucificamos. Es decir, entonces ahí estaba el estigma o la crítica que se lanzaba al que variaba su forma. Esas situaciones, evidentemente, están hoy variando porque, claro, la movilidad y la situación es muy distinta. Pero, claro, sigue habiendo y sobre todo eso, ahora luego supongo que entraremos, se ha desarrollado pues una especie de andalucismo lingüístico militante en algunos, que se ejerce a veces en los medios de comunicación, ciertos medios de comunicación, ciertos periódicos, ciertos canales de internet, de tal, y que claro, intentan desde una visión monolítica del andaluz, reducida a su variedad más extrema y sobre todo a variedades rurales clarísimamente y muy concretas, entonces, claro, se lanzan anatemas contra lo que es la realidad, que la realidad es, como siempre, compleja y variable. Claro, yo creo que en cualquier hablante de cualquier lengua tenemos varios registros y
y sobre todo las personas que nos dedicamos también al mundo académico, lo vemos que vamos cambiando nuestra manera de hablar a lo largo de nuestra vida, pero sí que es verdad que dependiendo de tu punto de partida, ese viaje lingüístico es mayor o menor. Hay dialectos, variedades diatópicas que están mejor consideradas que otras y entonces, por ejemplo, si tú eres ceceante, pues quizá, no estás obligado, pero quizá te vas a querer quitar ese rasgo, te cuesta más que si has nacido en Madrid y no eres ceceante, ¿no? Y por un lado, el andaluz tiene esa distancia con la norma tradicionalmente prestigiosa a nivel fonético en España, de una distancia mayor que otras variedades, pero creo que también hay un hecho de que es que Andalucía tiene un sentimiento cultural muy fuerte, ¿no? Yo por ejemplo, soy de Castilla-La Mancha y algunos rasgos del andaluz también están en mi dialecto, en el castellano meridional. Tenemos otros propios, como el laísmo. O sea, también tengo que cambiar mi manera, o decido cambiar mi manera de hablar en según qué contextos, pero yo no tengo una expresión en mi región, una expresión crítica como ese hablar fino, o yo no siento esa presión de que si voy a mi pueblo y hablo como estoy hablando ahora, no siento que estoy siendo un mal castellano manchego o que estoy teniendo una deslealtad lingüística, ¿no? Y yo creo que tiene que ver también mucho con esa fuerte cultura que tiene Andalucía, ¿verdad? Quizás incluso más que con la distancia lingüística en sí respecto a la norma de facto fonética que hay en España, ¿vale? O sea, sí. Un sentimiento, una especie de conciencia de identidad o de pertenencia que sí, que tiene raíces históricas largas, es decir, desde la Edad Media, pues claro, era una región o una zona apartada, es decir, al sur de Sierra Morena, eso era una frontera, y entonces lo que había al sur de eso funcionaba muy a su aire, eso lo otro estudió muy bien la Pesa para los orígenes del andaluz y demás. Entonces, y luego eso, claro, se intensifica en los siglos de oro del comercio con India. Pero claro, eso la genera sobre todo, porque estamos hablando de conciencia andaluza. Y eso lo tenía por ahí me parece que había salido antes, o no sé si ha salido. Se desarrolla sobre todo en la parte occidental, es decir, en el eje Sevilla-Cádiz, porque Granada, que sí tuvo Granada o Almería o Málaga mucho tiempo, ahora Málaga, es decir, desde hace unas cuantas décadas, es el motor económico casi de Andalucía, pero durante mucho tiempo no lo fue, o sea, no lo ha sido. Granada, después de quedó como la capital de la Cancillería, de la justicia, pero ahí quedó como parada un poco en el tiempo. Es decir, esa conciencia de que se habla y que se hacia afuera, es andaluza, pero es andaluza que nace del eje sevillano-gaditano, que es el eje que históricamente ha configurado no ya la forma de hablar, sino la forma de representarse y de verse y sobre todo de ser vistos desde fuera. Cuando tú le preguntas a un madrileño, a un santanderino, a un asturiano, a ver, ¿qué hacen los andaluces? ¿Cómo son? El estereotipo que tiene no será el de Jaén. No piensa en un individuo de Jaén, por mucho que, es decir, que haya gente de Jaén ilustrísima. Es decir, cuando alguien oye a Muñoz Molina, pues a veces ni siquiera se entera de que es andaluz, ¿no? Entonces, no se piensa desde fuera en Jaén, en Granada o en Almería. Una de las cosas muy interesantes que leía, creo que no era en este libro, creo que era en el otro, del andaluz, el español hablado en Andalucía, era que algunos de los estereotipos sobre Andalucía y sobre la manera de hablar de los andaluces que se habían heredado de los moriscos, cosas que se habían asociado con ellos y luego se traspasan a los andaluces, ¿no? Como la exageración, todo eso. Ese es un tópico que viene desde el primero que lo sacó a colación fue un aragonés, Gonzalo García de Santa María, era de la corte de Fernando el Católico, era de familia conversa, y lo sacó ya. Los andaluces, por muy morisco, lo muy andaluz, no se entiende. Entonces ahí está ya esa vinculación que realmente no es, históricamente no se sostiene.
históricamente no se sostiene de ninguna manera, porque la población de moriscos había muchos más, por supuesto, en Valencia, en Aragón, en el Valle del Tajo, en la misma Toledo, en Extremadura y después en Granada. Pero es que en Granada, después de la conquista, duraron 80 años. Después de la guerra de 1570 y pico los echaron. Y en la otra parte, en la que se conquista en el 13, masivamente los echaron después de que se rebelaron en 1264, con toda razón, porque los castellanos estaban incumpliendo los pactos. Y hubo una rebelión y cómo se solucionaban esas cosas en la Edad Media, porque la expulsión en masa. Entonces, la base humana demográfica, morisco, morisca, en Andalucía y en la Andalucía originaria, que es la que se conquistó en el 13, mucho menor que la que había en Murcia, que la que había en Valencia o la que había en el Bajo Aragón. Es decir, pero muchísimo menos. ¿Quién hablaba árabe en 1300 o 1400 en Andalucía? No llegaba ni al 5% de la población, que además, como se conoce, esos moriscos se romanizaban, se castellanizaban a marcha forzada porque, es decir, hay predicadores musulmanes, aquí, bueno, no me acuerdo ahora del, que se quejan amargamente de que ningún musulmán en el siglo XV sabe leer ya el Corán, ni lo entiende, porque ya se han empezado. Entonces, claro, eso es un mito que está ahí, porque claro, cada Córdoba, hasta Sevilla, las ciudades, las grandes ciudades de Al-Ándalus, ¿no? Nadie se acuerda de que Toledo, Zaragoza o Valencia o Lisboa fueron grandes ciudades de Al-Ándalus. Pero claro, la imagen visual pesa muchísimo. Entonces, ese tópico se analiza el español en todas sus variedades, tiene arabismos como los tiene el portugués, incluso más arabismos que el castellano, porque no los limpió en el siglo XVI, como lo hicieron los castellanos. Entonces, es un fenómeno común de las lenguas de la península ibérica. Y claro, y desde luego no está más presente. Y la conversación ya está archidemostrado que no, pero si algo aprende un historiador es que los tópicos son no irrompibles. A veces se me critica que soy muy pesimista, pero son como granito, no hay manera de erradicarlos ni de romperlos. Contadnos un poco, por favor, esas primeras referencias, cuándo surgen y de qué tipo son a la manera de hablar de los andaluces, que bueno, ya adelanto yo que en el libro contáis que primero son como referencias muy vagas, sin hacer mención a cosas, a cambios lingüísticos concretos, y luego explicáis también muy bien que aparecen esas menciones antes incluso de cuando creemos que se han dado esos cambios lingüísticos, ¿verdad? Un proceso complejo pero interesante. Bueno, aquí viendo la video, ahora estoy yo monopolizando una palabra, como te está yendo al histórico, pues lo estoy monopolizando un poco. Sí, efectivamente, desde muy pronto empezó a notarse que había formas de hablar en Andalucía distintas. A veces decían Andalucía, a veces decían Sevilla, ¿no? La precisión diatópica no era precisamente lo mejor de los eruditos y gramáticos del siglo XVI y demás. Entonces, lo que pasa es que hay varias cosas. Por una parte, hay muchos que, claro, maravillados con esa gran ciudad de Sevilla, que es la que llevaban barcos y llegaban todas las riquezas, y además había pues una producción de imprenta muy importante, y había escuelas poéticas, y había eruditos, y había de todo. Pues entonces, Sevilla, la Roma andaluza, eso se dice varias veces en el siglo XVI y en el XVII. Entonces, es donde mejor se habla, hay quien lo dice. Hay referencias, pero son referencias muy tópicas, es decir, muy generalistas del mismo tipo de las que tantas veces, tú que te has criado en esa zona, pues el hablar de Toledo. Toledo es donde mejor, casi nadie especifica en qué eran mejores los toledanos que los de Burgos, Medina del Campo o León. No. La forma maravillosa, la forma de hablar, los toledanos son la esencia del idioma. ¿En qué? Es decir, ¿cuáles son? No, en eso no se entra. No se entra porque probablemente están repitiendo cosas. Por lo mismo respecto de Sevilla. Luego se entra en fenómenos ya concretos y ahí ya es donde empiezan a aparecer los problemas. Pero claro, el fenómeno, casi el único
yo creo que el único del que se habla, bueno, no es el único, hay otro, del que se habla en los siglos, porque en la Edad Media nadie habla de eso, en el XVI y en el XVII es lo que llamamos el CCOCC. Ese es el que está ahí. Y entonces la visión de ese fenómeno de los de fuera, incluso de los de dentro, con algunas excepciones como Mateo Alemán, que dijo que él se crea porque es un natural y parece que no le importa, pero la mayoría de los que lo cuentan lo ven como un vicio, como un problema. Bueno, como un vicio, es decir, hay quien dice que nace del aire, de la tierra, de las madres que no saben enseñar y de cosas por el estilo, y otros que además, confundiendo esas letras, pues a ver, siempre se repite constantemente el ejemplo del cura que dice: hoy he casado 2 grandes siervos de Dios. ¿Qué ha dicho? ¿Que ha unido en matrimonio a 2 personas o que ha casado dos esto, ¿no? Típicos ejemplos tontos que no tienen sentido en una comunicación en contexto. Ya, pero eso. Entonces, la visión de ese fenómeno suele ser bastante negativa, que quizás es una de las razones por las que al final, no la principal, por la que el habla de Sevilla no tuvo esa proyección hacia el interior de España. En cambio, sí la tuvo hacia el otro lado del océano. Es decir, pero sí hubo un momento que es verdad que incluso gente de fuera de Andalucía, de Castilla, sí que alababa el habla de Sevilla y bueno, demográficamente era muy importante. Sí que hubo un momento en que si las cosas hubiesen sido un poco diferentes, podría haber sido esa la norma de prestigio en el español peninsular. Siempre se dice que fue para América, el Faro, Guía, bueno, ahí los estudios sobre el español de América insisten en su variedad, es decir, no todo es sevillano, no todo es andaluz, hay una situación. Pero bueno, efectivamente, en la configuración de esas primeras variedades de español al otro lado, es decir, en las Antillas, y después ya pues el fermento sevillano, andaluz y gaditano y de Huelva, de todo ese, fue muy fuerte y posiblemente a ese se unió el componente extremeño, que no es ese antecedente, pero que comparte otro rasgo y que posiblemente se acabó uniendo al final en todo eso, ¿no? Entonces ahí sí, hacia el resto de España no. Pero es verdad que el ceseo, es decir, lo que llaman entonces el ceseo andaluz, es decir, porque no a esa distinción que hacemos nosotros es muy moderna. El ceseo andaluz, para los que lo consideran o se refieren a él, era visto muy negativamente. Y después, que no se habla de otra cosa salvo de decir eso de humo, hambre, hierro, que las veces que aparece, eso está considerado fatal, es decir, está considerado como habla de ampones, de gente de lo peor, de lo tenía que tener, bueno, al fin y al cabo, era la pervivencia de un rasgo del castellano medieval, incluso de principios del XVI. Pues, entonces, todo el mundo, todos los estudiosos creen que Garcilaso de la Vega pronunciaba esas chaspiradas. Es decir, que decía humo porque no hace sinaleza entre las vocales. Bueno, pues un siglo después, eso y el decir el pájaro, en vez de pájaro, esa pronunciación era considerada como de lo peor. Y ya no hablemos del yeísmo del que nadie habla y que solo aparece cuando lo reflejan en los negros de las comedias. Un esclavo negro que es una comedia, inmediatamente es teísta y no pronuncia ninguna S. Es curioso. Nadie, hasta el siglo XIX, nadie hace referencia a ese fenómeno como fuera de ese ámbito. Es un estereotipo que ahí está. Debió tener una consideración tremendamente negativa hasta el punto de que ni siquiera se percibía como de la gente. Por eso te digo que, como siempre, y junto a eso, las alabanzas tópicas. La facundia, la locuela, como decían, es decir, la capacidad de disertar maravillosamente, gran riqueza de palabras. Todas esas opiniones positivas, negativas, ¿no? Claro, lo tratáis muy bien en el libro, van cambiando a lo largo del tiempo según cuál es la situación económica y cultural y política. Cuando Sevilla es más boyante, pues efectivamente hay más alabanzas, pero luego, pues es verdad que Andalucía sí que ha tenido un tiempo de atraso económico y llegamos a perdón,
tuvo su importancia. Es decir, cuando Sevilla dejó de ser el centro del comercio, pasó a serlo Cádiz, que lo fue sobre todo en el 18. Es decir, digamos que ese centro económico seguía estando en el sur y era muy importante. Se dice a veces en la academia, bueno, pues si vemos los prólogos y lo de las primeras obras académicas, no hay ninguna descalificación como tal. Dice, el seseo o la pronunciación tal que tienen de su natural o que tan naturalmente tienen. Bueno, por ejemplo, seguir pronunciando la H de la F, ¿no? Lo de humo, hambre, etc. Lo dan como natural. Es decir, que no hay una descalificación en ese sentido. El problema empezó quizás más bien, aparte de esas valoraciones negativas, siguen estando a partir del 19, que fue la época en que, verdad, que hay un inicio de Andalucía que parecía, bueno, las Cortes de Cádiz, todo eso, después inicio de industrialización en Málaga, de industria siderúrgica, de industria textil en Cádiz, pero todo eso se lo llevó por delante, toda la política económica, la desamortización que generó grandes masas de jornaleros sin tierra y sin producción. Entonces, el siglo XIX debió ser, a pesar de que el siglo XIX está lleno de políticos andaluces, es decir, de políticos andaluces que estuvieron gobernando el Estado y que, bueno, recuerdo ahora a Narváez, que era de Granada, en las novelas de Valle Inclán se lo pone ceceante. Es decir, que todo esto, pero es verdad que, digamos, Andalucía como tal pierde todo ese impulso, mayor o menor, que había tenido en épocas anteriores, y se viene abajo y, bueno, pues eso, y de eso estamos viviendo hasta hace poco. Y luego en el siglo XX, pues hay zonas que se industrializan más, como Cataluña, y provoca también mucha inmigración de Andalucía a Cataluña, a Madrid. Y claro, el que es inmigrante es el que está más necesitado, el que menos valoración social tiene, y un poco se asocia sus formas de hablar a lo que representan ellos económicamente, ¿no? Y sí que llegamos a finales del siglo XX con una valoración social del andaluz peor que en otras épocas de las que hemos hablado, y me interesa mucho que tratáis en el libro cómo hay un cambio, como en tantas otras cosas en el país, a partir de la transición. Sí. Hay un intento muy explícito, muy diseñado de valorar el andaluz, de promoverlo incluso, ¿verdad? Y Elena creo que es la que más has tratado de eso. ¿Podrías contarnos un poco cómo fue ese proceso político? Sí, bueno, no es que estuviera proyectado esto, es que fue de la mano de otras reivindicaciones. Es decir, fue un movimiento de mímesis. Es verdad que en Andalucía hay, como tú has dicho, una fuerte conciencia de cultura, de formas de hablar, eso es evidente. Pero el hecho de que determinadas zonas de España, Cataluña principalmente, seguido del País Vasco y menos de Galicia, el hecho de que hablen de un hecho diferencial, que es un hecho lingüístico, lleva a trasplantar ese tipo de discursos reivindicadores de la lengua propia, o de lo que llaman la lengua propia de la comunidad catalana, vasca y gallega, a otras zonas que tienen una conciencia diferencial más arraigada que, por ejemplo, en La Mancha. Es que todo estereotipo configura siempre una manera de percibir la sociedad, a la que se le cuelga el San Benito del estereotipo. Si en Castilla-La Mancha no se ha creado un estereotipo para caracterizar a los castellano-manchegos porque se asimilan a los madrileños, etcétera, pues entonces no son percibidos. Y entonces, por eso, cuando tú cambias tu forma de hablar, que eres consciente de que cambias la forma de hablar, no te perciben como que hayas cambiado nada, porque es de natural que tú cambies, ¿no? Pero, en cambio, cuando hay un estereotipo perfectamente configurado, que como todos los estereotipos tiene una parte de realidad mínima,
pero que se ha envuelto en un ropaje que se aplica, casa muy bien o se atribuye a un determinado grupo social. Pues entonces ya el estereotipo simplifica cualquier reflexión que se pueda hacer sobre el grupo social, sobre sus formas de hablar, etcétera, porque es automático, es que no nos deja pensar, es que es comodísimo un estereotipo, ¿no? Es demasiado pequeño para todo lo grande que es la Claro, y variación además, pero lingüística. claro, es muy cómodo porque sirve para generalizar todo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, por eso se perciben mejor a los andaluces, porque tienen históricamente un estereotipo configurado que no tienen los manchegos, por ejemplo, y que muy poco tienen los extremeños tampoco, porque tampoco es, aunque también ellos han tenido sus procesos reivindicativos, lo mismo que los murcianos, los procesos reivindicativos de sus formas lingüísticas, también como mímesis, o los canarios, también como mímesis, pero no se configura el estereotipo de valoraciones que tiene el andaluz. Y entonces eso permite que se perciba mucho mejor a los andaluces. Y entonces ellos mismos también se perciben a través del estereotipo, porque no se perciben fuera del estereotipo. Y entonces es su seña de identidad, la asimilan, la comprenden. Y aunque no estén de acuerdo con las valoraciones y los juicios que se dan como creencias muy generalizadas, pero en cierta medida lo asumen. Protestan, lo rechazan, no quieren asumirlo, pero están conformados a través de esas valoraciones y en sus formas de contestar a las entrevistas y todo, pues se manifiesta, aunque ellos no se den cuenta de que están siendo tópicos o trasplantando ciertos tópicos que no quieren tener ni atribuirse a ellos, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, al tener algo semejante en lo lingüístico, que además iba acompañado de unas reivindicaciones políticas y económicas sobre todo, porque eran políticas porque querían una autonomía política, como se está demostrando el hecho de haber tenido esa autonomía política ahora mismo, ¿no? Con un objetivo que entonces no se decía, pero bueno, que podía estar latente, ¿no? O proyectado a lo mejor de forma básica. Y claro, eso suponía que se les daba, que era una época en donde un gobierno tenía que hacer concesiones y, claro, cuanto más fuertes eran las presiones, mejor posicionados estaban para que se les hicieran esas concesiones, ¿no? Entonces, cuando se veía que todo eso iba acompañado de una posición económica muy fuerte dentro de España, que ya la tenían, ¿eh? No es que fueran, que vinieran de pedigüeños porque eran pobrecitos, sino que ya la tenían, pues en Andalucía, claro, eso actúa como un revulsivo y entonces copian miméticamente ese tipo de reivindicaciones y las vinculan a sus formas lingüísticas. Y claro, las formas de decir copian esos discursos, pero ahora en la variedad de lengua, en el andaluz. Y claro, lo más fácil para configurar una sociedad que reclame, y que reclame con ganas, pues es hacerse víctimas. Víctimas de la política, víctimas de la historia social y de gobiernos anteriores, pero también víctimas en cuanto a pueblo, sojuzgado por lo que es más importante para el pueblo, que es su identidad lingüística, aunque a lo mejor esa identidad lingüística no estuviera configurada como lo está hoy mismo, sino que era una cosa, bueno, sí, se reconocían en sus formas lingüísticas, pero no había esa conciencia identitaria que existe hoy porque se ha configurado en el discurso. Es decir, en las formas de decir, en las réplicas y contrarréplicas acerca de determinados rasgos y valoraciones de los rasgos y sobre todo esa configuración como víctimas que se tienen que enfrentar a un enemigo, eso es un vehículo de cohesión muy fuerte. Entonces, el pueblo se cohesiona en torno a algo para vencer a un enemigo extraño que son los castellanos.
que son los de Madrid, que son los de Valladolid, que sale como estereotipo de pronunciación, no se sabe muy bien por qué sale Valladolid como estereotipo de pronunciación contra el que se revela el andaluz. Y claro, pues eso permea en la sociedad y, bueno, pues a las pruebas me remito, ¿no? En el referéndum de autonomía, salvo Almería, que fue la única provincia en donde no ganó el sí y estuvo a traste de fallar, vamos, de que la autonomía no se consolidara, precisamente por esa provincia. Pues claro, pues se van consiguiendo beneficios políticos que desde luego han mejorado Andalucía, porque como decía Guerra, no a España, sino que él lo ponía con referencia a España, es que Andalucía no la conoce ni la madre que la parió, que era lo que decía Guerra para España, es que a España no la va a conocer ni la madre que la parió. Pues desde luego Andalucía no tiene nada que ver con la Andalucía de antes de la autonomía. En cuanto a sociedad, a cantidad de centros de educación y de institutos que se crearon, colegios públicos, los propios pueblos, la urbanización de los pueblos. Bueno, es que no se conocen, entonces claro, eso supone un cambio social muy importante. Y claro, ese cambio social ha ido a lomos, podríamos decir, de una cierta identidad y de conciencia de identidad, que, bueno, se interpreta en muchas ocasiones, pero que lo vemos, que es patente, ¿no? Que no es un cuento inventado esto. Es un asunto muy complejo porque en el libro, bueno, pues sí que ponéis ejemplos de cómo a veces se ha podido exagerar en la condición de víctima. Por otro lado, también sí que ponéis muchos ejemplos de casos en los que sí que desde fuera, sí que se expresan prejuicios lingüísticos hacia lo andaluz y bueno, creo que eso también es innegable, que todos, probablemente no sea mayoritario y no sea lo representativo, pero creo que todos hemos oído ejemplos de gente de fuera de Andalucía criticando o diciendo que los andaluces hablan mal, pero es más complejo porque también tiene una valoración de gracioso, es muy complejo, sí. Sí, sí, y bueno, creo que tienes razón, el contexto político, probablemente si en la época de la transición se hubiese caminado hacia un Estado centralista, pues quizá no habría surgido esa conciencia identitaria lingüística tan fuerte en Andalucía, claro, porque sí que es verdad que se hizo un poco como mímesis de lo que hacían los catalanes y es verdad que se copian mucho discursos pensados para una situación de bilingüismo, igual que con lo de la deslealtad lingüística, en Andalucía se reciclan para conceptos que son diferentes, no hay bilingüismo, lo que hay es una variedad diatópica que puede tener más prestigio social o menos, pero no son dos lenguas diferentes, vaya. Claro, claro. Sí, sí, el concepto de diglosia, por ejemplo, que manejan algunos profesores que quieren ver qué modelo de lengua es la que tiene que haber en la enseñanza, porque piensan que el problema que tienen los alumnos, los estudiantes andaluces cuando se escolarizan es que se escolarizan en una variedad de lengua que no es la suya. Y que, por tanto, están en una situación desprotegida y desfavorecida porque parten de una situación de diglosia. Todos partimos de una situación de diglosia porque aprender a leer y a escribir tenemos que aprender todos. Esa lengua que leemos y que escribimos no es la lengua natural que hablamos. Lo que pasa es que el problema no está tanto en esa distancia como en las condiciones sociales en las que están esos alumnos en su contexto social familiar y de la zona de procedencia, de pueblos y todo eso, que se tiene que ir construyendo progresivamente, que es lo que realmente ha hecho Andalucía en toda esta época. O sea, que es que Andalucía ha cambiado muchísimo, afortunadamente.
Aunque se siga diciendo que si pueblo subvencionado, que si no, es que todo eso ha hecho posible que Andalucía esté como esté y pueda ser referencia social y vamos, aunque la industria que más quieran sea la industria del turismo, pero tiene una posición dentro de España que antes no tenía. Te quería hacer también una pregunta sobre los libros de texto. Has analizado muchos, cómo se trata la variedad de atópica andaluza en los propios libros de texto de Andalucía y cómo eso ha evolucionado con el tiempo. Y también la pregunta era un poco, aparte de que nos hagas un resumen de cómo eran esos libros durante la época de la transición, también la pregunta era si has notado algún cambio desde que se publicó el libro hasta ahora. Sí. Bueno, los libros de texto te copian unos a otros, eso fundamentalmente, ¿no? Pero aparte de que, bueno, tengan una cierta normalización en cuanto a contenidos, etcétera, ocurre que cuando se introducen contenidos sobre el andaluz, generalmente se introducían como una particularidad, es decir, no integrado en una variación geográfica que se da en el español y que el andaluz no es un caso aparte digno de consideración particular, sino que está dentro. Eso desde luego que era lo que había en los libros de texto, eso ya se ha cambiado. En cierta medida. Entonces, se estudia dentro de la variación en las lenguas, dentro de la variación del español, la relación de que el español convive con otras lenguas, no solamente en España, sino en otras zonas. Y bueno, entonces eso también da pie a introducir la variedad andaluza o las hablas andaluzas de otra manera que antes no se hacía. Entonces, antes lo que había era sobre todo un conjunto de tópicos, además de conceptos falseados o muy vagos, muy imprecisos, que daban lugar a, bueno, pues a no solventar la solución que querían proponer, ¿no? Que era que se perdiera ese supuesto complejo de inferioridad que se dice que tienen algunos hablantes o los andaluces en general, etcétera. Es decir, todo lo que hacía era todo lo contrario, era favorecer, porque al hablar del complejo y que nos acomplejamos, etcétera, es dar carta de naturaleza a un complejo que a lo mejor no tiene tal carta de naturaleza, es decir, a lo mejor no será así. Es preferible hablar de los rasgos, poner ejemplos, muestras textuales y muestras también orales, etcétera. Y lo que comentabas de ver el andaluz dentro de toda la variación, claro, no es el único dialecto que se diferencia de la norma. Claro, claro, pero sin hablar de... es que hemos sido históricamente maltratados por los otros, porque entonces nos creemos eso y nos encastillamos en eso. Esa es una idea que yo tengo y que yo creo que también favorece que la manera que nosotros tenemos de hablar del andaluz es más en positivo, es decir, son variaciones que hay, que no deben de extrañar, que no, el complejo es un complejo social, pero por el desfavorecimiento económico y rural, pero no exactamente lingüístico, sí, pero que... Sí, exactamente. Eso, ¿no? La historia de las lenguas nos lo dice muy claramente. En cuanto una variedad, en cuanto una región tiene una explosión económica, todos los prejuicios que pudiera tener desaparecen. Claro. Y entonces, y ahora para empezar ya se explican con mapas, que antes esto era todo, pues como ha sido la enseñanza en España de la lengua, unas explicaciones teóricas, pura teoría, puras definiciones, conjunto de rasgos, mal dichos o bien dichos, pero y ya está.
Entonces eso, una memorieta que tenían que tener los alumnos, pero como digo, en raras ocasiones reconocían sus propios rasgos en eso que se estaba estudiando. Entonces eso no tiene sentido. Ahora no, ahora ya se introduce la explicación sobre el andaluz a partir de la variación. Hay otra manera también de tratar los rasgos. Es verdad que se sigue hablando de inventario de rasgos, etcétera, pero de vez en cuando también sigue apareciendo eso de que el andaluz se asocia en los medios de comunicación audiovisuales, en el cine, en las series, etcétera, con los graciosos o con personajes estereotipados, etcétera, pero cada vez menos, cada vez se va introduciendo de otra manera. Y queda mucho por hacer contra los prejuicios lingüísticos, pero afortunadamente ha cambiado mucho y ahora cuando hay casos recientes como el presentador este de Pasapalabra que le preguntaron si iba a hablar andaluz. Pues es verdad que la pregunta en sí era idiota, pero también es verdad que la reacción mayoritaria fue criticarlo. O sea que también coincido contigo en que hay que intentar quedarnos un poco con lo positivo a veces también, sin olvidar que existen los prejuicios lingüísticos y que queda mucho por hacer. En fin, se me ocurrirían 1000 preguntas más sobre el andaluz, pero quiero cerrar la entrevista con una última sobre la relación del castellano con otras lenguas. Y porque aquí estamos teniendo muchos especialistas, en fin, de otras partes de España y quería saber cómo veis vosotros todo este proceso desde la transición hasta ahora de la relación del castellano con otras lenguas, qué puntos fuertes ha tenido, de qué cosas nos podemos sentir orgullosos comparándonos con otros países de nuestro contexto y qué aspectos son más conflictivos o se podrían mejorar. Ya sé que es una pregunta muy amplia, pero por lo menos unas pinceladas. Hombre, los aspectos conflictivos yo lo veo que es como un aspecto conflictivo es que las lenguas se han instrumentalizado como armas sociales arrojadizas para cuestiones de carácter político, etcétera. Entonces, el hecho de que haya determinadas reivindicaciones de carácter político, etcétera, y que tengan que ver también con formas identitarias de lengua, etcétera, eso ha creado y que se instrumentaliza políticamente desde fuera de una región en la que conviven dos lenguas, pero también se puede instrumentalizar dentro. La cuestión es la cuestión de la perspectiva de lo que pasa. Y la perspectiva la tienen los hablantes y se configuran también estereotipos sobre lo que piensan los hablantes. Entonces, yo veo como positivo el que, por supuesto, las lenguas, el catalán, el vasco, el gallego, han aumentado el número de hablantes que tienen y que las utilizan en situaciones formalizadas. Y también en espacios, por ejemplo, el valenciano en Valencia también ha aumentado, etcétera. Entonces, eso es una cuestión muy, muy positiva de esta situación. Lo negativo es que se cargue estereotípicamente de una carga negativa como aversión de unas comunidades centralistas del Estado hacia otras y al revés, de otras comunidades bilingües que tienen ansias autonomistas y separatistas, por ejemplo, también cargan y vuelven a proyectarse como víctimas también en lo lingüístico. Entonces, eso es lo más negativo. Lo más positivo es que en esta época para mí ha habido un aumento de hablantes de gallego, de catalán y más bilingüismo, ¿no? Se percibe desde el centro como pérdida potencial de hablantes de español, de castellano. Bueno, las percepciones son como son. No debería percibirse así, no, claro. Pero se percibe porque se ha instrumentalizado. Bueno, para mí esto sería, vamos, mi opinión, porque lo que ha pedido es una opinión, yo no... Sí.
Sí, y puedo decir algo, vamos, algo que no va a ser tampoco muy distinto ni muy novedoso respecto de esta cuestión. Evidentemente hay un aspecto positivo en la historia de los últimos 40 años desde la transición hasta acá, ha sido el reconocimiento oficial y la institucionalización de esas otras lenguas que, salvo brevísimos periodos, pienso algunos momentos de la Segunda República, no lo habían tenido y habían quedado pues como lenguas de uso y poco más. Y después como lenguas de uso, incluso en ocasiones pues consideradas o con una utilización, como pasó sobre todo en los primeros años del franquismo, bastante constreñida. Bien, eso ha sido un logro extraordinario, y yo creo que además en eso España puede decirlo mucho mejor y mucho más claramente que otros países europeos de su entorno. No hace falta ir a Francia, que ahora está empezando a permitir, si acaso, la enseñanza del bretón o del occitano, pero la enseñanza ni obligatoria ni nada. Es decir, ahí eso que a los franceses les está pareciendo una revolución, aquí se hizo y se hizo mucho. ¿Qué es lo que pasa? Es decir, que por un lado España, o buena parte de los españoles, sobre todo los que no tienen o no tenemos más que una lengua, es decir, más que no pertenecemos a una comunidad bilingüe, buena parte de los españoles no ha acabado de asimilar esa realidad. Es decir, buena parte de los españoles, sobre todo de las zonas no bilingües, siguen pensando que estamos en España y el español es la lengua de España. Es decir, es la lengua común, es la lengua... acaba de salir un libro de Ángel López, de la Universidad de Valencia, que es la lengua común, pero no es la lengua nacional en ese sentido. Creo que es una distinción muy interesante. Eso por un lado. Es decir, eso, ¿cómo se conseguiría? Pues se conseguiría, no sé cuáles serían los procedimientos. Por supuesto, la enseñanza es uno de ellos. Es decir, que se insista, porque al fin y al cabo la enseñanza es socializar a los niños en el ámbito en el que nacen y en el que se van a desarrollar. Y entonces, eso tienen que tenerlo. No sé ahora cómo se hace, pero en fin, en eso habría que insistir para que tuviéramos esa conciencia. Y luego, por otra parte, es verdad que, ya por el otro lado, pues a veces la institucionalización de determinadas lenguas se ha hecho a veces de una manera polémica, o por lo menos de una manera militante. Es decir, y es el caso, es decir, nos faltan los... es el caso mismo de la inmersión lingüística en Cataluña. En fin, cada uno tiene su opinión, pero ha habido y hay representantes de algunos partidos políticos catalanes. Pienso ahora mismo en una que fue, parece que era mallorquina, pero fue consejera de Cultura de la Generalitat, Aina Moll, que hablaba de que el objetivo era un Estado catalán monolingüe. Entonces, claro, eso, y después el hecho de que a veces la institucionalización o la normalización del uso se haga a través de procedimientos coercitivos, multa por tal, eso genera anima presión. Es decir, la cuestión de las lenguas es muy delicada como para que entrar a saco con decretos, con multas, con sanciones y con cosas de ese tipo. Entonces, creo que ahí ha fallado algunas veces ciertas cosas. Pero con todo y con esos problemas que surgen y que, bueno, pues que a veces pueden crear cierta incomodidad, quizás con el catalán no, porque evidentemente es una lengua que al poco se acaba reconociendo porque somos de la familia y además mucho tiempo coexistiendo y conviviendo, o con el gallego mucho más aún, pero quizá eso, lo que haga falta sea, bueno, una cierta visión más compleja por parte de los no bilingües, de los habitantes de comunidades no bilingües, y una cierta visión de la realidad. Es decir, hay algunos políticos catalanes que todavía piensan que Cataluña era la del siglo XVIII, cuando allí hablaba castellano 4 señores de Barcelona, ¿no? Que hubiese una cultura del bilingüismo y una promoción de la cultura del bilingüismo por ambas partes, una promoción mayor, y que nosotros entendamos, los monolingües, que efectivamente que una cosa es lengua común, pero eso no significa la única lengua, y por otro lado que no vean el bilingüismo en Cataluña, por ejemplo, como algo negativo de, bueno, lo tenemos que tolerar porque nos invadió esta lengua, ¿no? Sino, bueno, pues que se acepte la realidad social hoy, no la de hace unos siglos, y que se trabaje en una convivencia pacífica. Hay quienes
hay voces apocalípticas dentro del español no bilingüe. Dice, no, es que se va a desterrar, va a desaparecer el español de Cataluña, de Galicia, del País Vasco. Es decir, es que el problema, en el fondo, que hay muchas veces, o el problema, una sensación, es el miedo de catalanes o de vascos a que su lengua se abandone porque no sea, eso lo he leído, no sé. Que es un miedo también bastante bien fundado, por otra parte. Respecto de Galicia, diciendo que los niños en Santiago, no sé dónde, van a la escuela, les enseñan el gallego, dan su dedo en gallego, salen al patio y hablan en castellano. Es decir, que tienen ese miedo de que, claro, la realidad lingüística no, porque se habla efectivamente, pero que en ciertos entornos que justamente pueden ser los urbanos, que son los que al final acaban dirigiendo estos procesos, porque la evolución lingüística sale de las ciudades, eso es así, desde que empezamos a tener civilización tal como sale de las ciudades, que en las ciudades estas lenguas acaban siendo como elementos rituales. En Cataluña no tanto, pero en Galicia hay muchos que lo están teniendo, porque al fin y al cabo el gallego era más bien rural, de pescadores, del ámbito, es decir, y en La Coruña, pues a lo mejor no se hablaba, o se hablaba poca gente, o en Valencia, la ciudad de Valencia, una compañera valenciana de Elena, que estuvo en la Universidad de Cádiz, ella misma, catalana hablante de Valencia, pues contaba que cuando era joven y fue a Valencia a estudiar, pues allí los consideraban a los que hablaban en valenciano, catalán valenciano, de pueblo. Es decir, porque Valencia, ahora ya todos los niños valencianos lo han estudiado, lo conocen, lo hablan. Es decir, ¿realmente ha aumentado el uso como primera lengua, como segunda? Sí, pero como primera lengua, eso es lo que dudo. Entonces, hay un miedo ahí porque... Ya adelanto que de todo eso quiero hacer un vídeo también con otros investigadores. Os animo también a que lo veáis, y porque es un tema apasionante y que, en fin, nos da para un vídeo, para 2 y para 3. Pero bueno, llevamos 1 hora y media, os quiero dejar descansar, pero sí que quería pediros que animaseis a mis alumnas a que consideren Andalucía como un destino no solo de turismo general, sino también de turismo lingüístico. Puedes ir allí a aprender español perfectamente y no va a pasar nada, ¿verdad? Luego van a ir a Madrid y no van a tener problemas por haber aprendido andaluz. En absoluto. Además, ahora que lo diga Elena, que ha tenido más alumnos alemanes, porque es verdad que el andaluz los atrae. La historia de la lengua algo menos, porque es un poquito más dura. Pero efectivamente, claro, es que la visión monolítica de la lengua la ha habido aquí y la hay fuera. Entonces, donde sea, claro, el español, buen español, pues Salamanca. Hay que irse a Salamanca, hay que ir a Madrid. Bueno, lo recomiendo. En Madrid va a acabar aprendiendo un español con laísmo. Y a lo mejor eso va a otro sitio o se va a Hispanoamérica y lo machacan. Entonces, claro, es decir, no hay un español el mejor, el más puro, no hay español puro. El castellano primitivo ya no lo habla nadie porque se dejó de hablar en la Edad Media, pasó a ser otra cosa. Entonces, se encontrará en Sevilla con una sociedad variada, compleja, con su cultura desarrollada, con sus peculiaridades, y hablará una forma que le recordará otras formas de hablar español, sobre todo las que son el español del futuro, que no es Andalucía ni ninguna parte de la península nuestra. Es el español del futuro, está en América, eso, no por una mera razón cuantitativa, porque frente a 400 millones, 40 hacen poco, es un pequeño dialecto, ¿no? Entonces, eso, y se van a encontrar con una variedad que después la aprenderán además en la calle y en la universidad. Es decir, que tendrán esas modificaciones de registro, y entonces tendrán una variedad, accederá a una variedad que es tan legítima como cualquier otra, por supuesto, pero una ciudad y una sociedad además, la andaluza, y una ciudad como Sevilla, pues viva, cambiante, en fin, que pues, para un joven extranjero es muy, muy interesante. ¿Elena quiere añadir algo también?
¿Elena? Elena, el micrófono, por favor. ¿No? Lo que iba a decir es que problemas de comunicación no van a tener, porque ellos vienen con una base de español. Lo que tendrán es que acomodarse en la percepción que el primer día, el segundo día a lo mejor le puede costar algo, pero nada, muy poco. No hay una variación, una divergencia con respecto a lo que ellos tienen como idea de español. Y luego en la universidad pues se encontrarán profesores que utilicen un español en su forma andaluza de variación, pero en esas circunstancias de comunicación formal. Se encontrarán con sus compañeros con los que tendrán que relacionarse, a pesar de que muchas veces les cueste un poco a los andaluces, a los sevillanos, conectar con los Erasmus, pero se conectan siempre. Y bueno, pues en esas situaciones pues se comunicarán perfectamente y no tendrán problemas, sobre todo cuando hagan trabajos conjuntamente con los sevillanos, y no hay problema ninguno. Y además, si se matriculan en la asignatura de andaluz, no es que vayan a aprender andaluz, porque la profesora no habla andaluz, pero bueno, si están interesados en saber más cosas, pues adelante. Muy recomendable que hagan esa asignatura, sí. Menos problemas aprendiendo el español de Sevilla que un alemán en Suiza, con el alemán suizo. He sido testigo de desencuentros lingüísticos germánicos muy notables en eso. Es que eso es otra lengua. Lo del alemán suizo está muy mal dicho y yo prefiero decir alamánico, que queda más claro que es otra cosa, porque alemán suizo parece que es alemán con color de Suiza y no, tienes toda la razón, es otra cosa. Bueno, os voy a dar las gracias, ha sido una entrevista muy interesante y he aprendido mucho y en fin, si os puedo ayudar yo alguna vez en algo, pues estaré encantado. Pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por permitirnos intervenir sobre esto. Pues, sí. Un placer, un abrazo, adiós. Muchas gracias, Mario. Adiós. Adiós.